Este jueves, Gobierno y Frente de Trabajadores instalarán mesas para analizar las reformas laborales. La Asamblea debatirá las 61 observaciones presidenciales a la ley de aborto en casos de violación. Lazo establece un límite de 12 semanas y otros requisitos para realizar el procedimiento. Continúa la búsqueda de una niña desaparecida tras un aluvión en Loja. Los estragos invernales también aíslan a familias en Pimocha, Los Ríos. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Muy buenas noches, amigos televidentes. La ayuda económica de Washington a Ucrania fue la respuesta a un contundente discurso del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ante el Congreso de los Estados Unidos. El mandatario pidió más apoyo e instó a Joe Biden a ser un líder del mundo, un líder por la paz. Iliana Suárez con el informe. El presidente de Ucrania emitió un discurso ante el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos por videoconferencia. Allí fue ovacionado por los altos funcionarios. El mandatario pidió apoyo directo a los legisladores estadounidenses para enfrentar la ofensiva ordenada por el presidente Vladimir Putin. Nuestro país está pasando por lo mismo cada día. Ahora en este momento, cada noche, por 3 semanas, Rusia ha convertido los cielos ucranianos en una fuente de muerte. Zelensky dijo que Ucrania no se rinde, aunque su país está en el peor conflicto armado desde la Segunda Guerra Mundial, por lo que hizo esta solicitud. Es mucho pedir crear una zona de no vuelo sobre Ucrania. Así Rusia no puede asustar a nuestras ciudades. Es demasiado pedir. Ofrecemos una alternativa. No saben cuánto depende el campo de batalla de la capacidad de usar aeronaves. Pedimos aviación fuerte para proteger a nuestra gente. Zelensky apeló al corazón y la memoria de los congresistas de Estados Unidos al recordar el horror vivido con los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y pidió que se aumenten las sanciones contra Rusia. Las empresas deben dejar Rusia y su mercado inmediatamente porque están manchados con nuestra sangre. Damas y caballeros miembros del Congreso, por favor, si tienen empresas en su distrito que financian la maquinaria militar rusa, les pido que se aseguren de que los rusos no reciban ni un centavo. Y entonces mostró un video en el que se ve cómo esta cruel guerra golpea a los ucranianos e hizo un llamado al presidente Biden. Hablo al presidente Biden. Usted es el líder de la nación. Le deseo que sea el líder del mundo. Y ser el líder del mundo significa ser el líder de la paz. Antes de cerrar su intervención, Zelensky dijo que el pueblo de Ucrania no solo se defiende a sí mismo, también defiende los valores de Europa y del mundo. Y en temas nacionales, Ecuador reportó los primeros 5 casos de variante Omicron BA.2. Desde el Ministerio de Salud aseguraron que ya aplicaron un cerco epidemiológico para evitar su expansión. Carla Delgado nos dice que este tipo de virus que ya afecta a otros países sería aún más contagioso. Veamos. Desde el martes se conoce que la subvariante de Omicron BA.2 ya está en Ecuador. La Organización Mundial de la Salud la ha catalogado como de preocupación, porque actualmente sería la causante de 1 de cada 5 casos de COVID-19 en el mundo. Los investigadores de la Universidad de Espíritu Santo fueron los que la identificaron en muestras de pacientes infectados. Las edades están desde 60 años a 25 años. 3 personas han sido vacunadas con 2 dosis y 2 personas no están con vacuna. Entonces, ¿debemos inquietarnos con la llegada de Omicron BA.2? Los expertos explican. Es más agresiva en cuanto a contagios y se ha visto que contagia a personas que ya tuvieron Omicron en enero, las vuelve a contagiar. Se estima que es 1.5 veces más contagiosa
se piensa que por cada persona contagiada de Omicron pudieran infectarse 20 personas más. Este sublinaje de la variante Omicron se ha desplazado rápidamente. Países como Dinamarca y Reino Unido registran rebrotes importantes desde su aparición. Por ahora, el Ministerio de Salud solo ha emitido un comunicado en el que asegura que ya inició el cerco epidemiológico de los contactos de las personas contagiadas. El presidente del COE Nacional, Juan Zapata, indicó que este jueves se analizará la posible incidencia de esta variante, aunque por ahora aseguran no les preocupa. He conversado con la señora ministra de Salud, con quien tenemos permanente comunicación, y para nada entendemos que va a afectar el país. Vuelvo a repetir, luego de haber vivido 2 años de pandemia, de un manejo adecuado de crisis, pues ya debe caminar el escenario de la reactivación. Así que les pedimos a la ciudadanía que esté tranquila, que esté informándose por fuentes oficiales. Esta subvariante apareció por primera vez en Sudáfrica y Hong Kong en noviembre pasado. Mañana jueves, el gobierno y los dirigentes de las centrales sindicales iniciarán los diálogos en busca de un acuerdo sobre el nuevo proyecto de Código de Trabajo. Pese al acercamiento con el Ejecutivo, los dirigentes de los obreros ratificaron la movilización prevista para el próximo 23 de marzo en contra del gobierno. Paul Romero con el tema. El gobierno y los dirigentes sindicales se sentarán formalmente en la mesa para analizar el contenido de un nuevo Código del Trabajo. La reunión será este jueves en Quito. Para que el proyecto de ley que finalmente llegue a la Asamblea llegue más fortalecido, con el aporte de todos, el aporte de los gremios, el aporte de los trabajadores. Los dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores confirmaron su asistencia. Para recién ahí establecer cronogramas, horarios de trabajo, eso es lo que se ha hecho, no se ha hecho nada más. Se mostraron poco optimistas y no dieron detalles de lo que plantearán. No así los delegados del gobierno, que anticiparon los cambios que pretenden se aprueben la ley laboral. Esas propuestas fueron cuestionadas por los trabajadores cuando el presidente Guillermo Lasso trató de incorporarlas en la primera reforma económica y laboral que le devolvió el Parlamento en septiembre de 2021. Lo que cambiamos es mecanismos de contratación, con tipos de contrato, la forma de la fijación de las jornadas de trabajo, las formas de remuneración, respeta todos los derechos de los trabajadores, todos. 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva, afiliación a la seguridad social. Así se generarían nuevas oportunidades laborales para millones de personas, según el gobierno, que sobreviven en la informalidad. Estamos hablando que son $260 el ingreso promedio de una persona desempleada o en un empleo inapropiado. Pese al acercamiento del Ejecutivo con los dirigentes sindicales, la movilización en contra del gobierno prevista para el miércoles 23 de marzo está en firme. No por conformar estas mesas vamos a obviar la movilización nacional del 23. Si el diálogo fracasa con los trabajadores, el plan B del Ejecutivo es someter el Código del Trabajo a consulta popular. El presidente Guillermo Lasso vetó la mayoría de artículos del proyecto de ley para despenalizar el aborto en casos de violación e incluyó requisitos para el procedimiento. En el legislativo saben que no habría los votos para contradecir la posición del Ejecutivo. Francisco Garcés nos cuenta los principales cambios sugeridos por el gobierno. Los legisladores saben que será muy difícil conseguir los 92 votos que se requieren para insistir en los textos originales que en su momento aprobó la Asamblea sobre la ley que despenaliza el aborto en casos de violación. Por eso lo más probable será que se imponga el veto del Ejecutivo al proyecto. En este el presidente Guillermo Lasso impulsa cambios casi a todo el texto. Propone, por ejemplo, unificar en 12 semanas el plazo máximo para el aborto en casos de violación. La Asamblea aprobado 12 semanas, o sea 3 meses, para mayores de edad y 18 semanas, o sea 4 meses y medio, para menores de edad y mujeres de la ruralidad. Las 18 semanas, tanto el Ministerio de Salud Pública Nacional como la OMS Internacional han declarado que son las semanas justas para que una niña pueda vivir bien. Pero no solo eso, también cambia los requisitos para realizar un aborto. Sugiere que se presente una denuncia de violación o que la víctima haya entregado una declaración juramentada de haber sido violada.
o de lo contrario, que se someta a un examen médico que certifique los indicios de una violación. Es incongruente, revictimizante, inhumano. Por eso es que las víctimas no denunciamos los hechos violentos a las que somos sometidas, porque la sociedad no te cree, el presidente de la República no te cree, ni el sistema te cree. En la Asamblea hay un sector que apoya la propuesta presidencial, que entre otros temas también amplía el concepto de objeción de conciencia, lo que permitirá a médicos y casas de salud privadas negarse a cumplir con el procedimiento. El proyecto de ley que fue aprobado por la Asamblea distorsionaba que se sanciona al responsable de un delito sexual. Por eso yo no pude estar nunca a favor de ese proyecto de ley. En el legislativo, la mayoría de bloques ha dado libertad de voto a sus legisladores, por lo que obtener los respaldos para la insistencia parece lejano, más cuando la norma fue aprobada con 75 votos. Hay quienes incluso respaldaban un veto total al proyecto. Desde mi visión personal, que es una visión pro vida, es un veto tibio. Ahora la Asamblea tiene un mes para pronunciarse, sea allanándose a la objeción presidencial o insistiendo en sus textos originales. Plantean más amnistías. La Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, anunció otro paquete de pedidos de amnistía a la Asamblea Nacional. Incluirá a otros investigados por el paro de octubre del 2019 y los de las movilizaciones del 2021. El excomandante de policía Patricio Carrillo es uno de los investigados tras las manifestaciones y criticó la resolución de la Asamblea. La resolución de la Asamblea Nacional fue publicada en el registro oficial y con esto desde el martes entraron en vigencia las 268 amnistías. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Issa, fue uno de los beneficiados y anunció que alista otra solicitud al legislativo. En este momento estén firme, no hay nada que hacer. Más bien vamos a avanzar presentando otra lista de compañeros criminalizados por octubre 2019, por octubre 2020. Y también por los criminalizados en los territorios. Sobre las críticas de no incluirse a policías y militares también investigados tras el paro nacional de octubre de 2019, dijo: en lugar de andar acusando, dejando, estigmatizando a los dirigentes, entonces debían recurrir al mismo recurso que hemos accedido los ciudadanos. Aquí la Asamblea no puede salir de casa en casa a buscar quién va a ser amnistiado. El excomandante de policía Patricio Carrillo era el director nacional de operaciones durante el paro de octubre y aún enfrenta 3 investigaciones, una de ellas por delito de lesa humanidad denunciada por el exdefensor del pueblo Freddy Carrión. Criticó que se haya otorgado el perdón y olvido solo para un grupo. Nuevas crisis vendrán y la amnistía no les va a convertir en no violentos a quienes hoy se han beneficiado. Ojalá no solamente el señor Issa hoy manifieste que van a presentar más denuncias, sino que ojalá cambie su forma de protestar. Y considera extemporánea la reacción del gobierno en contra de la resolución. Este tema de las amnistías se venía debatiendo mucho tiempo atrás en la Asamblea Nacional y no pueden hoy reaccionar. Están extendiendo el poder a los violentos y están limitando las capacidades de respuesta que tiene el Estado a través de las instituciones de control. Aún así, espera que el Ministerio de Gobierno esta vez busque frenar las investigaciones contra uniformados en servicio activo. En su caso, lo hará a través de las organizaciones de policías en servicio pasivo. El presidente de la República criticó la gestión de la Asamblea Nacional, a la que convocó para que se ponga a trabajar en beneficio del país y no de sus agendas personales y políticas. Lo hizo durante la entrega de recursos en la provincia de Tungurahua. Estuvo en Tungurahua el presidente de la República para entregar 26,5 millones de dólares que servirán para construir un embalse. Embalse que a su vez servirá para dar agua de riego a más de 60,000 familias. En el evento también estuvo presente la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, y para ella el jefe de Estado tuvo también unas palabras. Usted lo sabe, presidenta de la Asamblea, necesitamos con urgencia la aprobación de leyes que atraigan inversión, que generen empleo, que generen oportunidades y que nos permitan lograr recursos para traer agua, no solo para Tungurahua con el proyecto Chiquicagua, sino muchos otros proyectos que demanda la población ecuatoriana. La presidenta Llori no emitió ninguna declaración.
hizo un llamado a que los legisladores asuman su rol y dejen de lado el conflicto. Basta de bronca estéril. Lo que necesita el Ecuador es trabajo, decisión, esfuerzo en favor del pueblo y no del interés de tres conspiradores que permanentemente quieren el fracaso del pueblo ecuatoriano y que ponen por encima del interés popular sus intereses particulares y partidistas. Luego Lasso participó de otro evento en el sector de Santa Rosa, donde se anunció la desvinculación de niños del trabajo infantil en Tungurahua. También se indicó que los tiempos administrativos de adopción se redujeron y pasaron de 2 años a 9 meses. Seguimos informando. Una niña arrasada por un aluvión en Loja y decenas de familias aisladas en Pimocha, provincia de Los Ríos, son parte de las consecuencias de la fuerza del invierno en ambas provincias. Lo resumimos a continuación. En el austroecuatoriano el invierno está dejando una huella dolorosa. En Loja, una niña fue arrastrada por la fuerza de un aluvión. Miembros de la Policía Nacional, bomberos, militares y vecinos la buscan día y noche. ¿Cuántas cuadras más abajo pues se habría encontrado una niña de 12 años de edad aproximadamente realizando labores domésticas y habría sido investida presuntamente por esta avalancha? Si Dios quiere, le encontramos a la niña a la hora que la encontremos y nos seguiremos trabajando por 2, 3 o 4 días, no hay ningún problema. Mientras la búsqueda sigue, otros en cambio se dan cuenta de la realidad que deben afrontar. Tras soportar varias horas de lluvia, sus casas quedaron parcialmente destruidas. Sucedió en el sector conocido como La Estancia. Gracias a Dios ahorita estamos con vida. Hemos perdido todo. Pero estamos con vida y se puede trabajar, ¿no? El COE cantonal permanece activado para ayudar a los damnificados y también por la búsqueda de la niña que desapareció. En la costa también hay lugares afectados. En la provincia de Los Ríos está la parroquia Pimocha y algunos de sus recintos, como el Colorado y San Fernando, aislados desde hace 15 días, producto de la lluvia. Llegar a esos lugares es solo posible por vía fluvial, pues todos los caminos están llenos de agua. Sí, sube el agua, incluso hasta con miedo de la serpiente, porque eso es lo que más hay aquí en el momento. Nosotros por donde Virivira estamos helados, tanto como para ir para acá, salir a Los Gemelos, como para ir para acá, para Pimocha. El prefecto de Los Ríos, Johnny Terán, admite que su provincia es una de las más golpeadas por la estación invernal. Estimamos que en este momento por lo menos hay unas 8.000 familias que están siendo afectadas directamente. Por otra parte, la temporada invernal repercute en el sector ganadero. Los alimentos escasean. Además, el INAMI anunció más precipitaciones con la misma o mayor fuerza de las anteriores. En el kilómetro 49 de la vía Cuenca-Molleturo, el empalme, se retomaron los trabajos de estabilización del talud con un fuerte contingente policial y militar. En ese sitio, maquinarias del Ministerio de Transporte realizan la remoción de escombros. La obra tiene una duración de 40 días y un costo de $8 millones. Veamos. 14 días después de la fecha programada se retomaron los trabajos de estabilización de un cerro en el kilómetro 49 de la vía Cuenca-Molleturo, El Empalme. Un gran contingente conformado por 300 policías, militares y agentes de tránsito llegaron al sitio para asegurar que los empleados no tengan inconvenientes para realizar la obra. Igual, en tempranas horas de la mañana ingresó maquinaria ya a la zona alta, excavadora, un tractor y volquetes para poder ya desprender del camino de acceso. Los arreglos quedaron paralizados luego de que comuneros del sector impidieran que se realicen y controlaran el paso vehicular para pedir la construcción de una variante de 2.5 kilómetros en la parte baja de este tramo. Nosotros vamos a estar aquí de manera permanente. Lo que queremos es que la ciudadanía esté clara que nosotros no queremos ningún tipo de confrontación ni de violencia, sino garantizar conectividad lo antes posible. La paralización provocó que el problema en la zona aumente, por lo que su reparación debe ser inmediata. Bueno, hay sanciones legales, por ello es la intervención de hoy. Si nosotros no empezábamos la obra el día de hoy, estaba en riesgo la terminación de contrato y una demanda por lucro cesante.
La mañana de este miércoles, un grupo de habitantes exigían hablar con un delegado del ministerio para exponer sus necesidades. Que venga mismo. Por ahora, se espera que los 40 días que deben durar los trabajos se cumplan sin interrupciones y así se complete el contrato que tiene un costo de $8 millones para que la provincia de La Suay siga conectada con Guayas. La Secretaría de Asentamientos Humanos Irregulares tiene que despoblar el cerro de Nueva Prosperina en el noroeste de Guayaquil. Por eso continuaron los desalojos contra 100 viviendas que se asentaron de manera irregular en una zona de riesgo que ahora se ve amenazada por deslizamientos. Diego Cuenca nos informa. El cerro de Nueva Prosperina, ubicado en el noroeste de Guayaquil, es una zona no habitable. Por eso destruyeron las viviendas y desalojaron a las familias que invadieron estas tierras desde el 2019. Así lo explica Evelyn Montalbán, secretaria de Asentamientos Humanos Irregulares. La semana pasada se hizo un primer operativo del cual 27 construcciones ya han sido retiradas, construcciones en las cuales no estaban habitando nadie. ¿Sobre cuántas se van a retirar? Y el día de hoy prevemos retirar aproximadamente 25. Diana llegó del trabajo y encontró sus enseres botados entre la maleza, junto a su pequeña casa de bloques que fue derribada. Ya la casa está derrumbada ya. ¿Y todas sus cosas afuera? Afuera, todo afuera. ¿Ahora dónde va a vivir? No sé. Ella es parte de las 100 familias en riesgo por una falla geológica que amenaza con graves deslaves en medio del fuerte invierno. Y desalojo de la noche a la mañana. Pero es una zona de riesgo que puede costar la vida. Estamos conscientes de eso. Ahora solo quedan escombros de las viviendas que fueron destruidas para evitar que sus habitantes sean víctimas de graves deslizamientos. Sin embargo, quienes habitaban estas casas no tienen dónde vivir. Y buscar dónde irme hasta mientras con mis hijos. ¿Ahora usted sale hacia dónde? Hacia la calle. Porque no tengo dónde ir. Entre los afectados hay madres solteras con sus hijos recién nacidos, que llegaron hasta ese lugar porque compraron un terreno a traficantes de tierras, o porque sus familiares que vivían ahí aparentemente les regalaron ese sitio. A todas estas familias que están acá ya han sido reubicadas en el año 2013 al programa Sociovivienda 2. Lo que han hecho estas familias que fueron reubicadas es trasladar acá a sus familiares, cosa que no lo pueden realizar. Policías y militares se retornarán al sitio porque los desalojos continuarán hasta despoblar la zona. Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, critica que el gobierno central no tenga un plan especializado para combatir la inseguridad en la ciudad. Sus declaraciones las realizó en el marco de la entrega de 63 camionetas a la fuerza pública para el patrullaje en zonas comerciales. José Carlos Alvarado nos trae un reporte del evento. Fue el encuentro entre varios organismos del Estado, días después de que la ciudad de Guayaquil haya sido considerada como una de las 50 más violentas del mundo, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, una organización mexicana. Durante la mañana de este miércoles, el municipio de Guayaquil entregó 63 camionetas negras para distintos miembros de la fuerza pública como policía, Fuerzas Armadas y agentes metropolitanos. Este contingente estará enfocado en el patrullaje de zonas comerciales del puerto principal para reducir la incidencia de hechos delictivos. El coronel Olger Cortés, subcomandante zonal de la policía, detalló que todas estas entidades se articularán y espera cambios significativos en las próximas semanas. Nos duele mucho que Guayaquil haya sido catalogada entre las 50 ciudades más peligrosas y que ese esquema perverso que maneja la droga, el microtráfico, puede ser vencido con este tipo de acciones. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, estuvo en la cita y criticó abiertamente al gobierno central. Aseguró que no hay un plan especializado de seguridad y habló de una desconexión del Estado con esta lucha. Un plan no es mandar 1000 policías más a una ciudad, ojo, que se convierten básicamente en 200 por turno. Eso no es un plan. Un plan es qué va a hacer, cómo va a dividir la ciudad, con qué personal, con qué vehículos, con qué herramientas. ¿Cómo está diseñado el plan para poder combatir a ladrones, violadores, secuestradores y asesinos? De acuerdo a Viteri, el municipio ha invertido $26 millones en el ámbito de seguridad.
a no ser su competencia. Solicitamos una entrevista con el Ministerio de Gobierno para conocer su respuesta a estas declaraciones, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos una respuesta. El gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, comentó que se encuentra fuera del país. Más de 250 muertes violentas se reportan entre Guayaquil, Durán y San Borondón, la mayoría registradas en el puerto principal. Ecuador prepara el pedido formal de extradición para traer desde Perú a Orieta Marengo, quien estaba prófuga y fue llamada a juicio por presunta delincuencia organizada, junto con el expresidente Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo. Marengo fue detenida en Lima por Interpol el pasado 10 de marzo. Jacqueline Rodas con los detalles. La policía peruana detuvo en Lima a Orieta Marengo, una de las 5 personas procesadas en Ecuador por presunta delincuencia organizada, junto con el expresidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo, el israelí Sheyman Oren y un agente de tránsito, en el caso de comercialización irregular de pruebas COVID y mascarillas durante la pandemia. La mujer de 25 años de edad tenía alerta roja de Interpol. Se presume que fue pareja sentimental de Shaida Han, el otro israelí, asesinado en la cárcel de Guayaquil mientras avanzaba este proceso. En un comunicado, la Policía Nacional de Perú informó: personal de la Oficina Central Nacional, Interpol, Lima, intervino a la ciudadana peruana Orieta Isabel Marengo Pita. La detenida fue puesta a disposición de las autoridades competentes. La fiscal del caso explica el papel que cumplía Marengo. La ciudadana está identificada dentro de la organización como un brazo logístico, es decir, es quien adquiría los bienes, en donde incluso se hospedaban, se movilizaban los demás integrantes de la organización. Y el trámite de extradición está en curso. Justamente como Fiscalía va a proporcionar toda la información que la Corte Nacional requiera. El trámite para extraditar a Marengo ya está en la Corte Nacional de Justicia, donde informaron que el 11 de marzo el presidente Iván Saquicela pidió la documentación al juez del caso. El 15 de marzo el juez envió parte de la información y se solicitó a Fiscalía que envíe los elementos de convicción. Con el expediente completo se formalizará el pedido de extradición. De acuerdo al tratado suscrito con Perú, Ecuador tiene hasta 40 días desde la detención de Orieta Marengo para enviar la solicitud de extradición. Más noticias. La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional defendió el incremento definido a los docentes dentro de la reforma a la Ley de Educación. Esto frente a la denuncia del presidente de que no habría financiamiento, que fue aprobado sin financiamiento. Patricio Díaz nos cuenta que los maestros advierten con acciones de protesta si el Ejecutivo no ratifica. A la Comisión de Educación de la Asamblea le molestó que el presidente de la República los acuse de aprobar un incremento salarial a los maestros sin financiamiento. Más aún dicen, cuando a pesar de los pedidos para encontrar una salida, ni el ministro de Finanzas ni sus delegados comparecieron. No mantuvimos estas reuniones de trabajo para buscar estos encuentros. El Ministerio de Finanzas, mediante oficio, le informó a la propia comisión que el gasto por este incremento salarial llegaría a los 2.175 millones de dólares. Pero en la comisión no le creen. Indican que solo son 630 millones. Pero, ¿cómo se financian? El costo del petróleo en el presupuesto se a 59.20 centavos. Hoy sobrepasa los 120 dólares. Están entonces financiando un gasto permanente con ingresos no permanentes. ¿Qué pasa si baja el precio del petróleo? A finales del año 2021 se aprobó la ley tributaria. En los 2 años consiguientes arroja una recaudación de 1.900 millones de dólares. Para este año va a estar en la caja fiscal más de 800 millones de dólares. Que el mandatario tiene que buscar las salidas. En eso coinciden los maestros. Además advierten sobre lo que pasaría si el presidente no ratifica el incremento a través de su veto. Nosotros estamos preparando movilizaciones provinciales a nivel nacional con los 15 gremios que hacemos educación. Esta norma nace de una sentencia de la Corte Constitucional sobre esa misma reforma realizada por la anterior Asamblea. Los magistrados dispusieron que cualquier decisión legislativa debía tener financiamiento. Los legisladores aseguran que cumplieron. El gobierno dice que no.
El conflicto Rusia-Ucrania ha provocado el incremento de precios en algunas materias primas que importa Ecuador, entre ellas el trigo y la harina de trigo. Esto provoca estrés en el sector panadero que desde años anteriores enfrentan alzas en los precios de los ingredientes. Fabiola Santana informa que otros sectores se verían afectados también. Según la Federación Ecuatoriana de Exportadores, nuestro país adquiere anualmente 64 millones de dólares en trigo y harina de trigo, precio que desde 2019 ha incrementado en un 155%, tendencia que sigue a la alza por las repercusiones económicas tras la invasión rusa en Ucrania. Si bien el Ecuador es importador neto para el caso del trigo, aunque no necesariamente en gran magnitud de Rusia, este conflicto está empujando a los precios internacionales para que con una menor oferta empiecen a tener un factor de especulación. El sector panificador ve con preocupación el encarecimiento de la materia prima que ha enfrentado desde hace 2 años y se agudizaría con el conflicto bélico. La harina anterior estuvo a 30 y 31 dólares. Ahora tenemos un incremento de 40 y 42 dólares para los artesanos. Buscan reunirse con el presidente Guillermo Lasso y proponer un posible incremento del pan popular que ahora está en 12 centavos. Hugo cree que igual perderán clientes. Es de 25 centavos que debemos vender al público. Obviamente no podemos dar ese precio porque, como le digo, estamos en sectores populares, pero algo tenemos que recuperar. El incremento del valor del trigo también afectaría al sector camaronero que ha dejado de enviar el producto a Rusia. Eso afecta a la producción de balanceados, que en el caso del sector exportador se termina destinando para el camarón. Dependiendo de las acciones que se tomen en conjunto con el gobierno, el gremio exportador cree que en las próximas semanas se empezaría a sentir el impacto del conflicto en las plazas de empleo. Y ahora le contamos que nuevamente los maestros jubilados salen a las calles para exigir el pago de la compensación jubilar. Afirman que ya serían más de 20,000 los jubilados que no han cobrado este rubro. El gobierno ofrece pagar desde este lunes de acuerdo a la edad y al año de desvinculación. Cara Delgado nos informa. Dicen que son innumerables las veces que salieron a la calle para exigir los pagos de sus incentivos jubilares. Hoy lo hacen una vez más. Son delegados de maestros jubilados de diferentes provincias que se apostaron en las afueras del Ministerio de Trabajo ante la falta de acuerdos y fechas para el cobro de estos rubros. Actualmente estamos 17,000 maestros de pago, pero este año se están jubilando alrededor de 3,500, lo que pasaría de los 20,000 maestros. La deuda, según señalan, solo a este grupo de exdocentes ya sobrepasaría los 800 millones de dólares. El gobierno les habría asegurado pagar desde enero, pero nada. El ofrecimiento fue desde enero. No pagaron, febrero tampoco, marzo. Ahora nos dijeron que en marzo llevamos, ya estamos a mediados y no se ha cumplido. El incentivo jubilar es un bono de reconocimiento por los años trabajados en el sector público. El viceministro de Servicio Público del Ministerio de Trabajo explica que ya se finiquitan los detalles para los pagos. Dice que el gobierno asignó 230 millones para cumplir con estos haberes. De estos son 140 millones para el Ministerio de Educación, que es lo que nos concita el diálogo hoy día. Las personas que vinieron del Ministerio de Educación son 140 millones, 50 millones para el Ministerio de Salud Pública y son 40 millones para otras instituciones. El problema es que con el rubro asignado solo se cubriría el pago de unos 2,800 exdocentes. Por ello se movilizan y no descartan una huelga de hambre. Esta madrugada, sujetos colocaron artefactos explosivos en 2 viviendas del suburbio de Guayaquil. Moradores relatan los momentos de pánico que vivieron. Este no es el primer caso de uso de explosivos en el puerto principal, como nos informa José Carlos Alvarado. La alerta llegó a las autoridades a las 2:40 de la madrugada de este miércoles. En el sector del suburbio, específicamente en la 42, entre las calles Vacas Galindo y El Oro, una vivienda resultó afectada por un explosivo arrojado a su portal. La puerta terminó destruida, al igual que el techo de zinc del inmueble. Sin embargo, minutos después, a la vuelta de esa manzana, otra casa fue también atacada de la misma forma.
Ante las detonaciones, los moradores relataron que vivieron momentos de temor por los estallidos. El ambiente estaba lleno de humo porque era inmenso, pero eso era una bomba. Las personas adentro se pusieron mal, las señoras de la tercera edad tomaron agua con azúcar porque eso fue fatal. La policía señaló que están recogiendo indicios para determinar los motivos de los atentados. Por ahora se conoció que los responsables se movilizaron en un vehículo negro. Se encontraban personas en el interior. De igual manera nosotros podemos verificar, se llamó al cuerpo de bomberos para verificar el estado de salud de las personas, de las que indicaron que no habían sufrido ningún tipo de afectación dentro de su integridad. La policía sugiere a los moradores de los barrios activar botones de seguridad para alertar cuando vehículos sospechosos circulen por su área. No es el primer caso del uso de artefactos explosivos en el puerto principal. Por eso las Fuerzas Armadas con competencia en control de armas y explosivos aseguran que intensificarán los controles. Nuestra competencia está destinada al control en las vías. Policía Nacional, bajo la inmediatez o el delito, puede actuar con allanamientos y con las respectivas instrucciones judiciales, ¿no? Mientras tanto, la policía pidió también apoyo de la función judicial para dar paso con el retiro de explosivos. Estamos avanzando en el esquema judicial y más adelante nuestras unidades de investigación determinarán si la justicia nos puede entregar las boletas una vez que tengamos ya elementos constitutivos para una intervención. Las autoridades reportan 8 casos en los que delincuentes detonan explosivos entre Guayaquil, Durán y San Borondón en lo que va de este año. Bien amigos, hemos concluido esta emisión informativa agradeciéndoles como siempre por habernos acompañado, por la confianza que nos dispensan y en suma por estar fieles siempre a Ecuavisa. Muy buenas noches amigos, mañana nos volveremos a ver. Que pasen bien.